parte de esta charla, que es la revisión de los conceptos principales de bioestadística. Entonces, estos son los temas que vamos a revisar. Probablemente nos lleguemos hasta aquí, ¿no? La parte de muestreo de repente lo dejamos para el taller. Bien, ¿en qué consiste la estadística? La estadística es una herramienta, ¿no? Una herramienta que nos permite, que lo utilizamos para hacer investigación de manera mucho más eficiente. Supongamos que nosotros tenemos una población. Esta población usualmente es demasiado grande, es imposible hacer el estudio en toda la población. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es seleccionar de esta población una muestra. ¿Cómo seleccionamos esta muestra? Para seleccionar esta muestra nosotros debemos de cumplir ciertos criterios que están establecidos por la teoría del muestreo. Debe de ser representativa, debe de tener un tamaño de muestra adecuado, etc. Seleccionada la muestra, en esta muestra vamos a medir la variable que a nosotros nos interesa. Talla, el peso, etc. Estas variables que nosotros medimos en la muestra, y cuando la queremos mostrar, estas variables que nos interesan, estas variables la podemos mostrar utilizando gráficos, utilizando tablas. Debemos de estimar las medidas de tendencia central, la medida de dispersión, etc. De todo esto se encarga la estadística descriptiva. La estadística descriptiva, como su nombre lo dice, describe los datos, las características de los datos, y además presenta estos datos. Cualquier dato que nosotros estimemos a partir de la muestra, en general, se le llama estadístico. Algunos le llaman estadísticas. Entonces pueden ser estadísticas o estadísticos. Cualquier dato estimado a partir de la muestra es un estadístico. ¿Qué podemos estimar en la muestra? Podemos estimar la media, por ejemplo, de la edad, la media de la talla, la desviación estándar, la varianza, la proporción de hombres, la proporción de mujeres, etc. Cualquier medida que nosotros estimemos a partir de la muestra se llama estadístico. Pero el objetivo de un estudio no es estimar los estadísticos en la muestra. El objetivo final de un estudio es que nosotros extrapolemos los datos de la muestra utilizando la estadística inferencial para poder estimar en la población los parámetros. Entonces, los estadísticos me sirven para poder estimar los parámetros en la población. El gol estándar obviamente vendría a ser el parámetro, los valores en la población. En la población hay una media, es la media poblacional. En la muestra también tenemos una media, es la media muestral. Pero esta media muestral me sirve para poder estimar la media poblacional. ¿Cómo? Utilizando la estadística inferencial. ¿Cómo estimamos los parámetros? Existen dos técnicas para estimar los parámetros a partir de un estadístico. La primera es utilizando los intervalos de confianza. Cuando nosotros estimamos los intervalos de confianza, lo que estamos haciendo es extrapolar los datos de la muestra para poder estimar el parámetro en la población. Es una de las técnicas. La segunda técnica es utilizando la prueba de hipótesis. Cada vez que nosotros hacemos una prueba de hipótesis, lo que estamos haciendo es extrapolar los datos de la muestra, utilizando los estadísticos, para estimar los parámetros en la población. Entonces hay dos técnicas para poder estimar los parámetros en la población. O estimo los intervalos de confianza o realizo las pruebas de hipótesis. Bueno, esta es la definición de la estadística descriptiva, ¿no? Parte de la estadística que utiliza técnicas para recolectar, resumir, procesar, analizar, presentar los datos. Mientras que la estadística inferencial
es un conjunto de técnicas matemáticas que permiten generalizar los datos de la muestra hacia la población. Obviamente, cada vez que nosotros estimamos un parámetro a partir de un estadístico, vamos a cometer un error. Ese error que nosotros cometemos al estimar un parámetro a partir de los estadísticos es lo que se conoce con el nombre de error estándar. Entonces, siempre que nosotros trabajamos con muestra y queremos estimar los parámetros en la población, vamos a cometer un error. Ese error se le llama error estándar. La estadística inferencial me permite hacer esta estimación de los parámetros, pero también me permite estimar de qué magnitud, de qué tamaño es ese error que voy a cometer al tratar de estimar un parámetro a partir de un estadístico. El concepto de población, conjunto total de elementos sobre las cuales quiero hacer un estudio. Una muestra es un subconjunto de esta población. Como les decía, esta muestra debe de ser representativa, debe ser seleccionada de manera aleatoria, debe de tener un tamaño de muestra adecuado. ¿Qué cosa es un parámetro? ¿Qué cosa es un estadístico? El parámetro ya lo hemos definido. Una medida numérica calculada a partir de la población. Un estadístico también es una medida numérica, pero estimado a partir de una muestra. Bien, veamos esta primera parte de la estadística descriptiva. Antes de empezar esta parte de la estadística descriptiva, es necesario tener presente los diferentes conceptos o los diferentes tipos de variables. En bioestadística es fundamental identificar qué tipo de variable es la que tenemos, porque dependiendo del tipo de variable vamos a utilizar cierto tipo de gráficos y vamos a utilizar cierto tipo de pruebas estadísticas. Dos formas cómo podemos clasificar las variables. Desde un punto de vista metodológico, las variables pueden ser variable independiente y variable dependiente. ¿Cómo diferenciamos una variable independiente de una variable dependiente? En términos prácticos, la variable independiente es la variable que se va a presentar antes de. La variable dependiente es la que se va a presentar como consecuencia de. Entonces, la variable independiente vendría a ser la exposición, vendría a ser el factor de riesgo o el factor causal. La variable dependiente vendría a ser la enfermedad, el efecto. Siempre, primero se va a presentar la variable independiente. Primero es la exposición. Después de la exposición se va a presentar la enfermedad, la variable dependiente. La variable independiente es la variable que nosotros podemos manipularla. La variable dependiente es la variable que nosotros simplemente la observamos. Medimos los cambios en la variable. No la podemos manipular. Ejemplo. El virus del papiloma humano se asocia al cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es la variable independiente en esta pregunta? La variable independiente es la variable que se va a presentar antes de. Primero es la infección por el virus del papiloma humano. Esta es la variable independiente. Consecuencia de la exposición se va a producir la enfermedad, la variable dependiente. La variable dependiente vendría a ser el cáncer de cuello uterino. Otro ejemplo, la exposición al yodo 131 se asocia al cáncer de tiroides. La variable independiente primero es la exposición al yodo 131. Después se va a presentar el cáncer de tiroides. Cáncer de tiroides es la variable dependiente. Yodo 131 es la variable independiente. Un último ejemplo, la obesidad se asocia a la ocurrencia de diabetes mellitus tipo 2. Primero es la obesidad, no en todos los casos, obviamente. Consecuencia de la obesidad, un grupo de sujetos va a presentar diabetes mellitus tipo 2. La obesidad es la variable independiente.
Diabetes mellitus tipo 2 es la variable dependiente. Desde un punto de vista estadístico, me olvidaba de comentarles, todas las otras variables que no son independientes ni dependientes se le llaman variables intervinientes. Desde un punto de vista estadístico, las variables se pueden clasificar en dos grandes categorías. Las variables cualitativas, también le llaman variables categóricas o variables discretas. Y miren que a las variables cualitativas le llaman también variables discretas. Y esto a veces crea confusión, porque vamos a ver que las variables cuantitativas también pueden ser discretas. Las variables cualitativas son aquellas variables en las cuales la escala de medición tiene un conjunto de categorías, pero no le podemos asignar un número. Se refieren básicamente a categorías o atributos de los elementos. Ejemplo, variables cualitativas nominales. Son aquellas variables cuyos valores no se pueden ordenar o no se puede establecer algún tipo de jerarquía. Ejemplo, el sexo, hombre, mujer o masculino o femenino. No hay una jerarquía, solamente describimos las características. Estado civil, soltero, viudo, casado, divorciado. Solamente describimos, pero no hay una jerarquía, no hay un orden. El color de los ojos es otro ejemplo de una variable cualitativa nominal. Entonces, en las cualitativas nominales solamente describimos la característica, no podemos establecer orden o jerarquía. A diferencia de las variables cualitativas ordinales, en las cuales sí podemos establecer un orden o sí podemos establecer una secuencia o una jerarquía. Ejemplo, el grado de desnutrición. Desnutrición de primer grado, segundo grado, tercer grado, o la intensidad del dolor, leve, moderado, intenso. En estos dos casos sí podemos establecer un orden o una jerarquía. Entonces, estas son las variables cualitativas, categóricas o discretas. El otro grupo de variables son las variables cuantitativas o numéricas. Son aquellas variables en las cuales sí le podemos asignar un número y además podemos hacer operaciones algebraicas con estos valores que le hemos asignado. Dos tipos de variables cuantitativas, y aquí viene la confusión. Las cuantitativas pueden ser discretas si solamente aceptan valores enteros. Ejemplo, número de hijos. 1, 2, 3, 4, 5. No aceptan fracciones. No hay un hijo y medio, 2 hijos y medio. Igual el número de parejas sexuales. Y el otro tipo de variable cuantitativa son las variables cuantitativas continuas. Aquellas variables numéricas en las cuales entre dos valores determinados podemos establecer un número infinito de valores intermedios. Ejemplo, la edad, la talla, la presión intraocular. Teóricamente, entre dos valores determinados hay un número infinito de valores intermedios. Va a depender de la capacidad que tiene el instrumento de hacer las mediciones. Bien, hasta aquí hemos visto cómo se clasifican las variables, ¿no? Variables cualitativas nominales, variables cualitativas ordinales. Y las variables cuantitativas pueden ser discretas o pueden ser continuas. Otra cosa muy diferente es la escala de medición de las variables. Cada una de estas variables tiene una escala de medición. Las variables nominales tienen una escala de medición nominal. Las variables ordinales tienen una escala de medición ordinal, que en la práctica no se diferencia de la definición de una variable nominal o de una variable ordinal. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando tenemos una variable cuantitativa. Las variables cuantitativas tienen dos escalas de medición.
Puede ser una variable cuantitativa medida en escala de intervalo o una variable cuantitativa medida en escala de razón. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos escalas? Lo vemos en esta lámina. Primera diferencia entre una escala de intervalo y una escala de razón. En la escala de intervalo, el 0 no es absoluto. El 0 es arbitrario. Ejemplo, la nota de un examen. Si un alumno se saca 0 en un examen, ese 0 es arbitrario. Si un alumno se saca 0, no quiere decir que no tenga conocimiento. En la escala de razón, el 0 sí es absoluto. Ejemplo, número de hijos. Una señora, si tiene 0 hijos, es porque no tiene hijos. Segunda diferencia. La escala de intervalo acepta valores negativos. La escala de razón no acepta valores negativos. No podemos tener una señora que tenga -1, -2 hijos. Eso es imposible. En cambio, sí podemos tener un alumno que tenga una nota negativa si es que le damos un puntaje negativo a las preguntas incorrectas. Podemos tener -0,5, -1, -2. Acepta valores negativos. Tercera diferencia. En la escala de intervalo, como su nombre lo dice, permite determinar intervalos o distancias. Solamente permite eso, determinar intervalos o distancias. No permiten establecer razones o proporciones que sí es posible obtenerla en las variables medidas en escala de razón. Ejemplo, un alumno que se saca 10 y un alumno que se saca 20 en un examen. Yo no puedo llegar a la conclusión que el alumno que se sacó 20 sabe el doble que el alumno que se sacó 10, a pesar que hay una distancia establecida, ¿no? En cambio, en estas variables medidas en escala de razón, una señora que tiene 4 hijos y otra señora que tiene 2 hijos, yo sí puedo llegar a la conclusión que la primera señora tiene el doble del número de hijos que la segunda señora. Sí podemos establecer proporciones o razones. Son las 3 diferencias más importantes entre una escala de intervalo y una escala de razón. Ahora, las variables medidas en estas escalas de intervalo de razón, nosotros podemos cambiar la escala. Podemos cambiar una escala de intervalo de razón a una escala ordinal o incluso a una escala nominal. Ejemplo, la presión arterial. La presión arterial es una variable medida en escala de razón. Yo puedo medir la presión arterial dependiendo del instrumento de medición. Por decir, tengo una presión arterial de 150/90, una variable medida en escala de razón. Esta variable yo la puedo transformar a la escala de medición y simplemente yo puedo decir o clasificar a las personas como hipertensas, normotensas o hipotensas. 150/90 lo puedo clasificar como una persona hipertensa. Estoy transformando la escala de razón en una escala ordinal. Hipertensas, normotensas, hipotensas. Ejemplo, esta es una pregunta que ha venido en años anteriores. Si al medir la presión arterial se clasifica a los pacientes como normotensos, hipertensos o hipotensos, se ha empleado una escala de medición. Bueno, ya les he mencionado, ¿no? Es una escala de medición de tipo ordinal. La variable por su naturaleza es una variable cuantitativa, por su naturaleza. Pero la escala de medición, en este caso, la escala de medición es una escala ordinal. La principal característica de la escala de intervalo es, habíamos visto 2 escalas en las variables cuantitativas, ¿no?
escala de intervalo y escala de razón. ¿Cuál es la principal característica de la escala de intervalo? Clasificar las variables según sus categorías, falso. Establecer distancias constantes entre los valores. Esta es la respuesta correcta. Solamente permite establecer distancias constantes, pero no permite establecer razones o proporciones. El 0 en la escala de intervalo, el 0 es arbitrario, no es absoluto. Y no permite establecer escala de razones o proporciones. Bien, estas variables, que pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas, nosotros necesitamos presentarlas. Y para presentar estas variables, las podemos hacer utilizando tablas o utilizando gráficos. ¿Cuáles son las partes de una tabla estadística? Número de la tabla, permite identificar en qué parte del documento está ubicado la tabla. El título de la tabla debe responder a 4 preguntas básicas. ¿Qué es lo que estoy mostrando? ¿Cómo lo estoy mostrando? ¿Dónde he obtenido los datos? ¿Y cuándo he obtenido los datos? El encabezado de la tabla está formado por la primera fila superior. La columna matriz, también llamada talón o conceptos, es la primera columna de la izquierda. Y en esta primera columna de la izquierda vamos a colocar las clases o grupos de la variable. Por ejemplo, si la variable es sexo, en esta primera columna vamos a colocar sexo, masculino, femenino. O si es estado civil, soltero, viudo, casado, divorciado. A eso se refiere con las clases o grupos de la variable. El cuerpo es donde vamos a colocar los datos que me interesan mostrar, los datos estadísticos. La nota de pie, las notas aclaratorias o explicativas, es la información que nosotros vamos a colocar al final de la tabla que me va a permitir interpretar los datos que estoy presentando. La fuente, en el caso de que los datos sean obtenidos de una fuente secundaria, debemos de colocar de dónde hemos obtenido los datos. Esto de manera esquemática, la tabla, donde colocamos el número de la tabla, el título de la tabla, el encabezado, la primera fila, la columna matriz, la primera columna de la izquierda, el cuerpo de la tabla, y finalmente vamos a colocar en la parte inferior de la tabla las notas explicativas y la fuente en el caso que los datos sean obtenidos de una fuente secundaria. Tipos de tablas estadísticas. Las tablas se clasifican de acuerdo al número de variables que vamos a presentar. Si la variable que vamos a presentar es una sola, la tabla se llama tabla de una entrada. Si vamos a mostrar 2 variables, la tabla es de 2 entradas. Y si vamos a mostrar 3 o más variables, se le llama una tabla compleja. Lo recomendable es utilizar a lo más una tabla de 2 entradas. Los requisitos para una buena tabla estadística: debe ser lo más sencilla posible, debe explicarse por sí misma. De un solo vistazo debemos de interpretar la tabla. Cuando nosotros nos demoramos en interpretar la tabla es porque esa tabla no está bien presentada. Filas y columnas deben titularse de forma clara y concisa. El título debe de responder las 4 preguntas que les había comentado y hay que colocar totales de las filas y totales de las columnas si es necesario. Si colocamos abreviaturas en la tabla, estas abreviaturas deben de aclararse en las notas explicativas que se colocan en la parte inferior de la tabla. Y si los datos no son originales, hay que colocar la fuente del origen. Los gráficos es otra forma de presentar una tabla.
Me había olvidado de comentarles. Cuando nosotros presentamos datos en una tabla, los datos usualmente son datos, sean datos ordinales o datos variables cualitativas ordinales o variables cualitativas nominales. No es muy correcto, a no ser que tengamos muy pocas observaciones o muy pocos datos, no es correcto colocar una variable cuantitativa en una tabla. Una variable cuantitativa, por ejemplo, es la edad. No es correcto colocar la edad desde 0 años hasta 90 años. Esa es una variable cuantitativa. Sí es correcto colocar la edad, pero por grupos de edad, por cada 10 años. Ya no es una variable cuantitativa, es una variable de tipo ordinal. Hemos cambiado la escala de medición, de una escala de medición cuantitativa a una escala de medición ordinal. Entonces, no es recomendable, insisto, colocar variables cuantitativas o medidas en escala de razón o escala de intervalo en una tabla estadística. Lo recomendable es mostrar los datos medidos en escala de ordinal o en escala nominal. Los gráficos. Las partes de un gráfico son bastante parecidas a las partes de una tabla. Tenemos que colocar un número para saber dónde está ubicado el gráfico. El título responde exactamente a las 4 preguntas de una tabla, ¿no? ¿Qué, cómo, dónde y cuándo se han obtenido los datos? Las escalas, hay que colocar las escalas en un sistema cartesiano. El eje horizontal, llamado eje de las abscisas. El otro eje es el eje vertical, llamado también eje de las ordenadas. El cuerpo del gráfico es el gráfico en el cual vamos a colocar o vamos a representar los datos que nos interesan. La leyenda en la parte inferior usualmente de los gráficos, y hay que colocar la fuente si es que hemos obtenido los datos o si es que los datos son secundarios. Recomendaciones para elaborar un buen gráfico: debe ser impactante y sencillo, debe explicarse por sí mismo. Igual que la tabla, de un solo vistazo debemos de interpretar el gráfico. Ordenadas y abscisas deben de estar rotuladas. La escala de frecuencia siempre debe empezar en 0, ¿no? Cuando la escala de frecuencia no empieza en 0 es que queremos en parte manipular los datos y queremos resaltar una característica que de repente no es lo más importante. Cuando se grafican dos variables que guardan una relación, en el eje vertical, esto es una norma, en el eje vertical vamos a colocar siempre la variable dependiente. En el eje horizontal vamos a colocar la variable independiente. Esta es una norma cuando queremos presentar un gráfico, le llamamos el scatter plot, ¿no? La leyenda debe ser clara y precisa, solo cuando sea necesario. Y los diferentes tipos de gráficos que vamos a utilizar. Los gráficos que vamos a utilizar van a depender del tipo de variable. Si tenemos una variable cualitativa o una variable categórica, los gráficos que podemos utilizar son solamente estos 4. O un gráfico de barras, un gráfico circular, un diagrama de Pareto o un pictograma. No hay más opciones. En cambio, si tenemos una variable cuantitativa o una variable numérica, independientemente si la escala de intervalo es de razón, los gráficos que podemos utilizar son todos los que están en este rectángulo. Pero esta primera fila está reservada para los datos cuantitativos discretos, es decir, aquellas variables cuantitativas que aceptan solamente números enteros. Los otros gráficos están reservados para las variables cuantitativas continuas.
Bueno, estos son ejemplos para variables cualitativas. Miren, variables cualitativas o cuantitativas discretas. Si regresamos al gráfico anterior, podemos utilizar los mismos gráficos para variables cualitativas o cuantitativas discretas. Son exactamente los mismos gráficos. Entonces, para variables cualitativas o cuantitativas discretas, podemos utilizar el gráfico de barras, el gráfico de sectores, el gráfico de Pareto o los pictogramas. Los tres primeros son los más utilizados en salud. Los pictogramas, yo no he visto publicaciones serias en las cuales utilicen para representar sus datos un pictograma. ¿Qué cosa es un pictograma? Es idéntico a un gráfico de barras. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de utilizar un gráfico o en lugar de utilizar una barra para representar las frecuencias, lo que vamos a utilizar es una imagen. Aquí estamos utilizando la sombra de una persona, pero podemos utilizar cualquier tipo de imagen para representar la frecuencia de la variable. Y para las variables cuantitativas utilizamos otros gráficos. Podemos utilizar el más utilizado de todos, el histograma. Este es el gráfico más utilizado para representar una variable cuantitativa continua. Podemos utilizar también un polígono de frecuencia o un gráfico de ojiva, o en salud pública utilizamos bastante este gráfico de tendencia. Todos estos gráficos los utilizamos para representar variables cuantitativas continuas. Y cuando nosotros queremos analizar nuestros datos, cuando estamos explorando nuestros datos, tenemos nuestra base de datos y queremos saber, queremos hacer control de calidad de nuestros datos o queremos saber cómo están distribuidos los datos. Utilizamos estos gráficos que me permiten hacer esta exploración de los datos. Uno de los más utilizados para variables cuantitativas es el gráfico de cajas y bigotes, conocido como box plots. ¿En qué consiste este gráfico? Se construye utilizando 5 datos, los valores mínimos y máximos, y 3 valores que son el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75. Con estos 5 valores construimos este gráfico de cajas y bigotes. ¿Cómo se lee este gráfico? En cada uno de los bigotes vamos a tener aproximadamente el 25% de las observaciones. Y en cada uno de los rectángulos de la caja central vamos a tener también 25% de las observaciones. La línea central en la caja es el percentil 50. Y el percentil 50 no es otra cosa que la mediana. Entonces, esta línea central que divide la caja en 2 partes es la mediana. ¿Cuál es el ancho de esta caja? Aquí tenemos el percentil 25 y el percentil 75. Miren que el ancho de esta caja es la diferencia que hay entre el percentil 75 y el percentil 25. ¿Cómo se llama esa diferencia? Esa diferencia es el rango intercuartílico. Aquí, cámbienle por favor, es percentil 75 menos el percentil 25. No está al revés. Entonces, la amplitud de esta caja central es igual al rango intercuartílico. La diferencia entre el percentil 75 menos el percentil 25. ¿Y cuál es la longitud de cada uno de los bigotes? La longitud no es infinita. La longitud de cada uno de los bigotes es igual a 1.5 veces el rango intercuartílico. Es decir, la amplitud máxima de un bigote es igual a 1.5 veces la amplitud de la caja central. Cualquier valor que esté por debajo o por encima
de esta amplitud de los bigotes se le conoce como valores anómalos. Valores anómalos. Estos valores anómalos en este gráfico se representan con estos círculos. Entonces, cuando nosotros estamos explorando una variable cuantitativa en nuestros datos y observamos estos valores anómalos, lo primero que tenemos que hacer es verificar si estos valores anómalos o valores extremos son reales o son errores de digitación. Es frecuente que estos valores extremos se deban a errores de digitación. En lugar de digitar, qué sé yo, 10, digitaron 1, por lo tanto es un valor extremo. O en lugar de digitar 10, se le pasó el dedo y digitaron 100. Vamos a ver el valor extremo en el otro lado. Usualmente estos valores extremos son errores de digitación. Otro gráfico que utilizamos cuando estamos explorando nuestros datos es el diagrama de tallos y hojas. ¿Cómo se construye este gráfico de tallos y hojas? El primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. Tengo una lista de datos, los ordeno. Los voy a ordenar de menor a mayor. Segundo paso. El segundo paso es separar cada valor en dos partes. El último dígito de la derecha para el valor de la hoja del gráfico y los dígitos iniciales para el tallo. Los dígitos iniciales pueden ser 1, pueden ser 2 dígitos, pueden ser 3 dígitos, dependiendo de cómo queremos representar los datos. Ejemplo, tengo aquí el número 35, 40 y 50. Separo el último dígito del lado derecho, separo el 5 de los otros dígitos que están hacia la izquierda. Separo el 5 del 3. Este dígito del lado izquierdo vendría a ser la hoja, perdón, del lado derecho vendría a ser la hoja, y este dígito del lado izquierdo vendría a ser el tallo del gráfico. Lo mismo hago con esta cifra, 40, separo el 0 del 4, y el 50 separo el 0 del 5. El primer dígito de la derecha, o el último dígito de la derecha, vendría a ser las hojas, los otros dígitos vendrían a ser los tallos. Este es el segundo paso. Tercer paso, hago un listado de los valores de los tallos en una columna ordenados de manera ascendente. Aquí tengo 3, 4 y 5, lo voy a ordenar de manera ascendente, 3, 4 y 5. Primero ordeno los tallos y después voy a registrar las hojas. En este caso tengo ¿cuántos números representados? Tengo 15 números representados, ¿no? ¿Cómo sé que tengo 15 números representados? Analicemos esta primera fila. Aquí tengo como el tallo el 3 y tengo como hojas el 5, el 6 y el 8. Estas hojas están representando 3 números, la combinación del tallo con cada una de las hojas, es decir, tengo el 35, el 36 y el 38. Tengo 3 números. Aquí tengo 3 50 que se repiten, ¿no? 50, 50 y 50. ¿Qué es lo que tengo que hacer para saber cuántas observaciones hay en el gráfico? Lo que tengo que hacer es contar el número de hojas. El número de hojas va a ser igual al número de datos que estoy presentando. En este caso hay 15 hojas, por lo tanto hay 15 datos que estoy presentando. Sí, aquí hay 42, 42 y también hay 45 y 45. Se están repitiendo los números. Para terminar esta primera parte, vamos a ver algunos ejemplos. Se quiere graficar un conjunto de datos cuantitativos continuos, trabajados en una escala de razón. ¿Qué tipo de gráfico sería más adecuado?
Variables cuantitativas continuas. ¿Cuál es el gráfico que debemos utilizar? Les había mostrado esta lámina, ¿no? Bueno, son datos cuantitativos continuos. Cuando tenemos datos cuantitativos, tenemos todas estas opciones. Pero les había comentado que la primera fila es para variables cuantitativos, pero discretos. Entonces, gráfico de barras, aquí está, es para gráficos, para variables cuantitativas discretas. Circular también, pictograma también. Pero aquí tenemos dos opciones que son correctas. Es el histograma, aquí tenemos el histograma, pero el gráfico semilogarítmico, aquí también tenemos el gráfico semilogarítmico. Entonces, en esta pregunta, en realidad tenemos dos respuestas correctas. El histograma y el gráfico semilogarítmico. De las dos, tenemos que marcar una. ¿Cuál marcarían? Simplemente por frecuencia. Entre estos dos gráficos, de lejos, el más utilizado es el histograma. Pero la última opción también es una opción correcta. Cuando tenemos un conjunto de datos agrupados y ordenados y la variable en estudio es discontinua o discreta, la mejor forma de representar gráficamente los datos es lo contrario, ¿no? Es el gráfico de barras. Tenemos lo mismo, nos están pidiendo cómo representamos una variable discontinua o discreta. Podemos utilizar cualquiera de estos tres. Aquí le falta el gráfico de Pareto, ¿no? Que sería el otro gráfico que podemos utilizar. Entonces, aquí la respuesta correcta es la alternativa A, porque el histograma, la ojiva, polígono de frecuencia y gráfico de tendencias lo utilizamos para variables cuantitativas pero continuas.